Y quiero continuar acá con las tentaciones de la vida. Y vamos a hablar Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Las tentaciones que tenemos en la vida espiritual. Y hablamos la primera tentación, la tentación de Jesús. Estamos mirando la vida de Jesús y las tentaciones del desierto, que son más conocidas. Mateo capítulo 4. Y el pasaje en el versículo 1, para que lo recordemos, dice: entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la primera tentación era poner lo material, lo circunstancial por encima de lo espiritual. Cuando le damos un valor enorme, ¿cierto?, a nuestro pan, le damos un valor enorme a las cosas externas, pero lo espiritual se va quedando atrás. Y cuando Jesús fue puesto en esta tentación de usar su poder para convertir esas piedras en pan y desobedecer a Dios en lo que Dios le había guiado a ese tiempo de ayuno y oración en el desierto, y salir de ahí, y él responde y dice: no, lo que Dios dice va primero, mi necesidad física va segundas. Y vivimos una generación complicada, porque es una generación que busca por todo lado estar bien, estar feliz, estar contentos. Y esta generación es una generación que se está levantando bajo el principio de ser feliz a cualquier costo. Y en esa filosofía de vida, matrimonios se separan, ¿verdad? Hijos adoptan cualquier filosofía de vida para sentirse felices y plenos, que la pasemos bien, la meta es pasarla bien. Y cuando usted vive en esa filosofía de vida sin un principio espiritual de vida, va a terminar obedeciendo a sus impulsos naturales, va a terminar esclavizado de sus pasiones y deseos. Terminamos esclavizados, y en esa esclavitud vivimos hoy. Yo recuerdo cuando hace unos años compraba los primeros computadores que salían en la época, procesador 286, eso ya ni se acuerdan, algunos no conocieron, todos nacieron con el Pentium. El Pentium es avanzadísimo, el 286 era la última en Guarache en la época, y eran unos aparatotes así. Y recuerdo que cuando uno prendía el equipo se demoraba alrededor de 45 segundos a 1 minuto para prender. Y decíamos: ¡wow! ¡Qué velocidad! Es espectacular, ¿verdad? Luego salió el 386 y ese demoraba alrededor de 30 segundos prendiendo. Decían: ¡wow! Eso está volando ese equipo. Y empezaron a salir las generaciones, y hoy cogemos ¿verdad? La tablet, lo que sea, lo prendemos y de una, instantáneo. Y la gente corre programas, y si el programa se le demora un par de segundos, ¿qué dice? ¡Esta cosa tan lenta, qué aburrimiento! Porque vivimos en una generación de obtener las cosas rápido. No hay procesos de vida, no hay sembrar y cosechar. A todo el mundo se le olvidó lo que era siembra y cosecha. Yo conozco niños que no tienen ni idea de plantar una semilla, y adultos también. Entonces no saben lo que significa sembrar, cuidar. Yo hoy sigo con mi plantío de lechugas y estoy ahí, cuide, y les cayó un gusano, les cayó una cosa ahí, me tragó la mitad de la plantación, que son poquitas. Y cuidar, ¿por qué? Porque la vida es un proceso. Dígale que está a su lado: tu vida es un proceso, no es instantánea. En estos últimos meses he estado teniendo procesos de terapia con personas adictas a las drogas, y esas personas tienen un enorme problema con la resistencia, ¿verdad? No resisten la frustración, no resisten, ¿verdad? No tienen una resistencia para los procesos. Si algo no les sale, inmediatamente salen y se van, lo dejan abandonado y se van a otra cosa.
porque están buscando una gratificación inmediata de sus vidas, en todo lo que hacen. Y Jesús puso este punto y dijo, la vida espiritual es más que la gratificación de tus instintos naturales. Es mucho más. Si quieres en verdad vivir tu vida, no podrás vivir tomando para gratificarte. Porque la gente empieza a huir de los problemas. La droga hace que la gente huya del problema. Hay una droga que es aceptada en todos los hogares, se llama televisión. Y cuando estás peleado con tu esposa o con tu esposa, prende el televisor, se acabó la pelea. Estos días le dije a alguien, cuando hicimos el ayuno de televisión, y estaba haciendo ¿cómo nos pega de duro eso, no? Y otro me estaba contando, espectacular, porque ahora nos quedamos más hablando en la mesa, ¿verdad? Cuando las personas se acostumbran a comer viendo televisión, almuerzan viendo televisión, desayunan viendo televisión, cenan viendo televisión. Entonces viven una vida absurda, incomunicados, porque la televisión mata la comunicación familiar. Entonces se me ocurrió decir a alguien, oye, ¿tú tienes televisión en el cuarto? Y, sí, sí tengo. ¿Y cuánto hablas con tu cónyuge? Y cuando la cosa se pone tensa, la mejor manera de evadir un problema es prender el televisor. Y si no es el televisor, es el computador. Conozco personas, porque recuerde que las adicciones no solamente son a la droga, hay adicción a la televisión, hay adicción al computador. Conozco personas que pasan 12 horas diarias, no trabajando, 12 horas diarias mínimas, jugando juegos de computador. Y no son niños. Y todo este tipo de cosas están destruyendo nuestras vidas personales. Y Jesús dijo acá, cuando viene la primera tentación y el diablo le dice, convierte eso en pan instantáneamente y satisface tu necesidad, y el Señor dice, no, al Señor debes creerle su palabra, los principios espirituales, y solo por esos principios espirituales, que son mucho más que los materiales, voy a poder vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Los principios espirituales son más potentes para la vida que cualquier cosa instantánea que este mundo natural te pueda ofrecer. Pero esto es difícil de entender. Y uno cuando ve personas que ya están metidas en este tipo de adicciones, uno dice, oye, sí. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos ese tipo de búsqueda de poner lo natural, lo emocional, lo circunstancial primero y lo espiritual segundo. Y esa es una tentación enorme en que ha caído el ser humano, y cae y cae y cae, de no permitir que su vida sea guiada por principios, sino por sus instintos e impulsos naturales. De las personas, tomar un tiempo para adorar a Dios, tomar un tiempo para meditar y hablar, guiar su vida por principios de la palabra de Dios, en lugar de por miedo o por instinto inmediatamente tomar una reacción. Por ejemplo, cuando tenemos temor y tenemos alguna deuda que pagar, es más fácil salir e endeudarse, mucho más fácil. Las personas optarán por esto rápidamente, y Dios dice, no te endeudes, no tengas deudas. Entonces las personas salen rápido. Más fácil tomar lo que es de Dios y usarlo para mi necesidad personal en lugar de honrar a Dios. Más fácil, ¿verdad?, tener una gratificación inmediata con el televisor o con el computador o con lo que sea, en lugar de sentarte y resolver, hablar. Nuestras generaciones más jóvenes están creciendo y no saben relacionarse. Y usted los puede ver. Los muchachos llegan a una reunión y lo primero que sacan, y en cualquier reunión social, no tienen habilidades sociales. Están haciendo esto, jugando, aislados. Otros están acá enchufados, ¿verdad?, escuchando música, y no hay habilidades relacionales, no se desarrollan como personas. Entonces la siguiente generación, la que está creciendo en este momento, es una generación que va a estar más enredada en problemas relacionales, buscando gratificación inmediata, sexo rápido y barato, buscando gratificación inmediata. Pero los principios espirituales siguen diciendo, relaciónate, guarda pureza, disciplínate en la vida, haz las cosas correctas, porque si no vas a conducir tu vida a la destrucción.
y los que se están haciendo multimillonarios son los que proveen todos estos entretenimientos, ¿verdad? Y esta gratificación inmediata para que las personas sigan viviendo vidas anestesiadas, que no logran conectarse de corazón a corazón ni con Dios ni con sus semejantes. Dígale que está a su lado: pon lo espiritual primero, pon lo instintivo en segundo lugar. Porque si vives simplemente por la emoción del momento, vas a destruir tu vida y la de los que estén cerca de ti. Por eso cuando nos congregamos, oramos, estás poniendo un principio espiritual superior sobre tu vida y ayudando a crecer. Pero viene el versículo 5 y entonces viene la segunda tentación de Jesús. Y esto tiene dos enfoques, solo voy a hablar un enfoque esta mañana. Mateo 4:5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y esta segunda tentación tiene que ver con nuestra fe en el amor de Dios. Y es tal vez una de las cosas que las personas, Satanás más toca en la mente de las personas. Poner a prueba, dudando del amor y la protección de Dios. Si hay algo que nos hace estar en paz en nuestra vida, es saber que tenemos un Dios que nos ama y que está con nosotros y nos cuida todos los días de nuestra vida. Si esto estuviera tan profundo en nuestro espíritu y en nuestro corazón, no andaríamos tan desesperados, tan afanados. Vivimos una generación que está siempre pensando si de verdad Dios está ahí, y siempre probando esto en nuestras vidas. Nosotros tenemos tremendas dudas cuando estamos sobre todo en medio de dificultades. Recuerde que Jesús está en un punto extremo en este momento de su vida. 40 días no ha comido, tiene ya un buen rato Satanás rondándolo, metiendo pensamientos, ideas en su mente. Él está ahí en una batalla espiritual y de pronto, de una manera sobrenatural, Satanás lo transporta y lo lleva a la parte más alta del templo. Y allí Jesús, siendo hombre, no con su deidad, no con sus poderes ni con nada, simplemente como hombre, y el enemigo está diciéndole a él: primero, ¿eres hijo de Dios? Y segunda, si lo eres, ¿por qué no lo demuestras? Tírate, actúa. ¿Estará Dios consciente de tu necesidad? Porque la Biblia dice, y ahí es donde uno sabe que el diablo lee la Biblia. Hay muchos diablos que leen la Biblia. Y lee la Biblia para decírsela a él y ponérsela en la cara y decirle: tírate, porque aquí dice que si tú te tiras, Él te va a proteger, va a mandar ángeles y tú puedes actuar. Y esta tentación de probar, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente Dios te ama? ¿Realmente Dios te cuida? ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho el enemigo a través de personas, de gente, cuando seguimos a Jesús: ¿realmente Dios te ama? ¿Te sirve para algo esto? ¿Te sirve tu fe para algo? ¿Estará contigo cuando estés cayendo en el abismo? Y muchas veces el enemigo cuestiona, sobre todo cuando nos va mal o cuando estamos en una prueba, una circunstancia, y la duda que entra en nuestro corazón de si confiamos o no confiamos en Dios. ¿Nos ama en verdad? Y esta duda se siembra. Y el enemigo es experto en sembrar dudas acerca del amor de Dios, porque la fe en su amor es lo más poderoso que una persona puede tener para pasar por cualquier prueba en la vida.
Cuando yo percibo su presencia, percibo su protección, percibo que Dios está conmigo, no me importa lo que está ocurriendo a mi alrededor, así lo que vea no sea agradable. Y si la circunstancia es adversa. Cuando él es cuestionado acerca de su propia identidad como hijo de Dios y del amor y la protección de Dios, y es tentado a hacer algo para demostrar eso, que en verdad Dios lo ama, el Señor responde y dice: no tentarás al Señor tu Dios. Lo primero que el enemigo cuestiona es nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Y es tal vez la primera duda que siembra. Si tú estás siguiendo a Jesús, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, te conviertes en hijo de Dios. Ahora algunos dicen: no, yo soy hijo de Dios desde que nací. No es cierto. Las personas son creación de Dios, pero solo cuando reciben a Jesús y lo siguen de corazón se convierten en hijos de Dios. Es un nuevo nacimiento lo que ocurre. Es esa salvación cuando yo le dije a Cristo: entra a mi corazón. Y ese nuevo nacimiento me hace a mí hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces el privilegio de ser amado por Dios, cuidado por Dios, y que tenemos un Padre que cuida y responde por nuestras vidas. No estamos solos. Y no estaremos solos en esta tierra, mientras caminemos de la mano del Señor. Pero el enemigo vendrá a tentar y a decir: ¿en verdad? ¿En verdad tú eres? Con todos esos errores y esos pecados que has cometido, con todas esas cosas que todavía no has podido vencer, o con esas circunstancias difíciles que estás viviendo en tu casa, o en tu negocio, en tus finanzas. ¿Será que Dios sí está contigo? Más bien, porque no te lanzas y haces algo atrevido para ver si Dios te respalda y comprueba si Él te ama. Cuando Él responde a la tentación de Satanás, y yo veo, esto es tomado de una historia del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 17, donde el pueblo de Dios en el desierto tentó a Dios. Y Jesús está respondiendo basado en esa historia. Y creo que entendamos la historia. El pueblo sale de Egipto y entra al desierto. Y en el desierto empiezan a experimentar cosas que nunca habían tenido en Egipto. La primera es que en el desierto no hay nada que comer, así que no tienen comida. Capítulo 15, se quejan y dicen: ya nos acabaron las provisiones de Egipto. ¿Por qué no nos dejaste morir allá, Moisés? Allá teníamos ollas de carne, allá comíamos cebollitas, allá comíamos no sé qué. Entonces se quejan y empiezan a murmurar contra Moisés. Y Dios escucha esas palabras y les dice: les voy a dar pan del cielo. Y hace llover algo que se llamó el maná. Y caía sobre el desierto y ellos lo recogían en la mañana y comían el maná en el desierto. Y Dios no los dejó morir de hambre. Después se quejaron que no tenían carne y estaban extrañando la carne porque comían el maná, pero el maná era algo así como unos cornflakes, ¿verdad? Dulzones. Y a comer eso, pues ya decían: necesitamos carne. Así que Dios dijo: les voy a dar carne. Dice que trajo un viento y eso trajo codornices y llenó de codornices y tuvieron carne para comer. Entonces Dios les estaba mostrando su amor y su fidelidad en el desierto. Yo los saqué de allá, no para llevarlos a matarlos, los saqué de la esclavitud de Egipto y van a tener que caminar en este desierto, pero yo voy a estar con ustedes. Cuando conocemos a Jesús, salimos del desierto, del Egipto, y muchas veces entramos en un desierto. Y ese desierto lo que significa es que vas a conocer el amor y la gracia de Dios por tu vida. El desierto en realidad es un lugar donde yo voy a conocer a Dios en una dimensión distinta. Muchos prefieren la esclavitud de Egipto y quedarse allá, ¿verdad? Porque por lo menos sí, allá me golpeaban, pero me daban pan. ¿Sí? Allá me maltrataban, pero por lo menos tenía un lugar, una casita. Tenía un lugar propio. Y uno tiene que salir de ciertos sistemas de esclavitud en su vida, pero debe saber que el desierto no es un lugar de castigo, es un lugar para ver el amor protector de Dios sobre tu vida.
Y la meta no es quedarse en el desierto. La idea es llevarlos a la tierra prometida. Y toda persona tendrá que salir del mundo, del sistema de esclavitud, renunciando a esa esclavitud, y entrará en un tiempo de desierto, pero en ese tiempo de desierto verás el amor y la fidelidad de Dios por ti. No tenga miedo. Yo he preguntado a muchas personas por qué, por ejemplo, no dan el paso de dejar de ser empleados y salir a organizar su propia empresa. Y yo veo que les está yendo muy mal en sus trabajos, que no están realmente logrando y pueden tener hasta sistemas opresivos en eso. Y entonces lo que me dicen es que me da miedo, porque si bien esa es una mala empresa o ese es un mal jefe o no me pagan mucho, pero por lo menos tengo algo, un poquito de pan para llevar a mi casa, ¿sí? Y las personas prefieren aguantarse el látigo porque me dan látigo, pero también me dan algo. ¿Qué hay ahí? Temor. Entonces dar el paso de decir voy a organizar lo mío, voy a empezar a trabajar en algo nuevo, es difícil, a veces hasta para cambiar de empleo. Prefieren Egipto que entrar en un desierto y empezar a echar adelante en esto y sacar adelante. Y los que han dado los pasos, por ejemplo, que han salido de eso, saben que es difícil, no es fácil, pero que es mucho mejor la libertad que la esclavitud. En el área económica esto duele enormemente. En el área relacional duele parecido. Muchas personas tienen relaciones enfermizas, y no son capaces de poner los límites y las condiciones para que eso cambie, y prefieren seguirse aguantando la esclavitud de las peleas, de las golpizas, del maltrato, de la injusticia, a simplemente poner los límites y arriesgarse a entrar a un desierto y decir, puse los límites y tal vez aquí estoy solo, pero por lo menos no estoy mal acompañado. Y se aguantan lo indecible. Y yo voy a decir esto, hace tal vez 1 año, 2 años, llegó una persona que era sistemáticamente abusada por su esposo, sexual, físicamente, en todo nivel. Y cuando ella contó su caso, me contó el caso, yo le dije, ¿por qué no has puesto a ese hombre en la cárcel? Y es una persona adulta, podía haber denunciado esto ante la fiscalía. Entonces abrió los ojos y dije, escúchame, Dios nunca te llamó a soportar la esclavitud en tu matrimonio. Dios te llamó a la libertad, y si esa persona no quiere cambiar, no quiere buscar ayuda, no quiere absolutamente nada, tú no tienes por qué permanecer ahí poniendo en peligro tu vida, porque su vida estaba en peligro. Tenía 30 años de matrimonio. Desde el primer día, en la luna de miel, empezó a ser abusada. 4 hijos. Llegó a una iglesia y le dijeron en la iglesia, después de 20 años de matrimonio llegó a esa iglesia, y le dijeron en la iglesia, ore para que su marido cambie y se convierta, pero aguántese. Y yo le dije, escúchame, el que te ha dado ese consejo, tal vez no tenía una mala intención, pero no escuches más esas palabras, porque lo que este hombre hace necesita ser denunciado ante la ley. La señora empezó no a transfigurarse, sino a desfigurarse. Cuando finalmente entendió, me dijo, ¿qué puedo hacer? Yo le dije, busca apoyo en tu familia extendida. Lo peor del proceso es que sus hijos estaban haciendo lo mismo con ella. Escúcheme esto. También abusadores de sus esposas, porque estaban, ese era el modelo.
Y estaba prolongando el asunto. Cuando finalmente terminamos, que fueron como 3 horas trabajando con ella, me dijo: pastor, gracias. Por primera vez en mi vida sé que puedo hacer algo y lo voy a hacer sin ningún cargo de conciencia. Yo estaba pensando, yo no sé, yo soy muy humano. Yo dije, lo voy a meter a la cárcel. Y se lo merece. Y la verdad, yo sentí un fresquito. Y dije, ojalá lo haga. No lo hizo, pero rompió el abuso. Dejó a ese hombre, salió y hoy está. Sí, su situación no fue fácil, porque esto no fue fácil. Había muchas cosas de sostenimiento económico, de cosas de juicio de su propia familia, de cosas, ¿verdad? Pero cuando salió de ese sistema de abuso, hoy es una persona transformada, está trabajando, empezó a desarrollar áreas en su vida a sus 50 y tantos años, casi 60, y está andando en la vida y puso un precedente en su casa, aún para sus hijos varones, de decirles: no abusen de sus mujeres y no toleren para sus hijas el abuso de otros hombres, porque eso también crea el mismo problema. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, Dios nos saca de la esclavitud para llevarnos a una tierra prometida, pero tú y yo tendremos que tomar decisiones, y a veces tendremos decisiones que nos llenarán de temor. Pero el temor debe ser quitado cuando tú sabes que Dios está contigo. Cuando Israel salió, primero tuvieron hambre y Dios les dio de comer. Ahora tuvieron sed en el versículo Éxodo 17. Y quiero arrancar la lectura en el versículo 6. Y dice: he aquí, porque se quejaron, y ya no solo se quejaron, sino que vinieron contra Moisés. Y les dice: he aquí, yo estaré delante de ti, le dice a Moisés, sobre la peña en Horeb, porque vinieron a decirle: tenemos sed y nos vamos a morir, Dios no está aquí, en este desierto Dios no está. Y estaban tentando al Señor. ¿Será capaz Dios de darnos de beber? ¿Será capaz Dios de sostenernos? Y dice el versículo que Moisés recibió la orden de Dios de llevarse a los ancianos, y en el versículo 6 les dice: voy a estar sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ella aguas, y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Cuál es la tentación? Que estás en medio de la prueba, estás en medio de la dificultad, y muchas veces tú piensas que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y la tentación de hacer cualquier cosa. Jesús estaba en su momento de mayor debilidad, y el diablo le dice: tírate, porque Dios te va a sostener. Ellos estaban en medio de la prueba y estaban diciendo: Dios no está aquí, no hay agua, nos vamos a morir. Temor. Y el Señor les dice: voy a sacar agua de la peña. El pueblo estaba enojado contra Moisés por su sed. Lo que ellos no sabían es que estaban dudando del amor de Dios en medio de su prueba, y por dudar de eso confrontaron a Moisés y además se quejaron contra Dios. En 1 Corintios 10:4 se nos da la interpretación espiritual de este evento que le ocurrió al pueblo. Moisés lo que hace es llevarlos a una roca en Horeb, y luego con su vara golpea la roca y salen aguas de la roca, y esas aguas el pueblo puede beber. En 1 Corintios 10:4 dice el apóstol Pablo, hablando del pueblo de Israel en ese momento: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lo que él dice es lo que Moisés hizo en el desierto al darles agua cuando ustedes preguntaron: ¿está Dios conmigo en medio de la prueba? ¿Estará Dios conmigo en medio de este desierto? ¿Será que Dios sí me está acompañando en medio de mis necesidades? ¿Será que en medio de mi problema familiar o mi problema económico, será que Dios sí está ahí? Ellos tentaron a Dios porque desconfiaron de su amor sobre sus vidas. Y nosotros estamos muchas veces tentando a Dios simplemente porque no estamos viendo lo que Dios está viendo. Ellos miraban y veían desierto, veían rocas. Y Dios le dijo a Moisés: toma tu vara y ve y golpea la roca, porque saldrá agua de ella. Y Dios hizo un milagro y salió el agua. Y el apóstol dice: esa roca que Moisés golpeó es Cristo Jesús. Y si tú acudes a Cristo Jesús, en medio de tu desierto y de tu necesidad, saldrán aguas del problema que tienes. Y vendrán a ser sanidad y salvación para ti, para tu familia. Pero tienes que ir a esa roca. No tienes que huir de ella. Tienes que unirte a ella y tomar esa roca espiritual que es Cristo. Hace unos años un amigo muy querido me llamó por teléfono desesperado. Nació su primer hijo. Y cuando nació con una deformidad en su pie, creo que era el pie derecho, y su piecito nació torcido. Él estaba desesperado. Ustedes saben, era el amor que uno tiene por un hijo y nace con algún problemita o algo, pues nos derretimos. Y él estaba llorando por teléfono: mira, nació y tiene este problema, me dicen que va a cojear toda su vida, lo van a operar, pero y qué dolor. Y yo también me angustié con él y oramos por teléfono y dije: apenas llegues en la tarde, yo voy en la noche, te voy a visitar y vamos a orar. Y en esa desesperación yo dije: estará triste, estará angustiado, ¿verdad? Su pequeño tan indefenso, tener que ser sometido a una serie de operaciones para poder tratar de medio arreglar su pie. Y cuando llegué a la casa y me abrieron, estaban en total paz. Y yo dije: algo pasó entre el mediodía y la tarde, porque ¿cómo estás? No, muy bien. No ha pasado nada. ¿Y qué pasó? Y dije: habrá pasado un milagro, se le enderezó el pie al niño. Nada. No, ella está en el hospital. ¿Y por qué estás tan tranquilo? Eso que va. No importa. Yo le dije: pero ¿entiendes que Dios puede operar un milagro si tú buscas a Dios en lugar de simplemente ver televisión para olvidarte del problema? Si tú puedes poner un poco de fe, Dios puede hacer algo. Dije: si no estuvo con mi hijo en el vientre, pues ¿qué va a estar ahora que nació? Y uno entiende que la persona simplemente dijo: voy a enfrentar lo que venga como venga, y ya no me importa si Dios puede hacer o no puede hacer nada, no me importa. Menos mal su esposa sí tenía fe, y su esposa estuvo con el pequeño, y el niño que iba a quedar cojo de por vida, hoy camina perfectamente y juega fútbol, porque Dios operó un milagro sobrenatural en él, por causa de la fe. Yo no sé si me entienden a qué me refiero, pero en medio de nuestras circunstancias más duras, su amor está con nosotros. Y si nosotros mantenemos la fe en su amor, en lugar de dudar de Dios y tentarlo, si podrá hacer o no algo, y confiamos en Él, Dios se moverá de manera sobrenatural, porque Él siempre ha prometido estar con los que confían en su amor. Por eso su amor es tan importante, porque es lo único, la fe en su amor. El enemigo tratará de romperla siempre,
palabras de personas, circunstancias adversas, para que tú no confíes y no veas lo que Dios puede hacer. Cuando el pueblo llegó a esa roca, ellos veían una roca. Moisés veía la fuente de agua viva. Ríos iban a salir de allí. Cuando tú vayas a Jesús, no mires el Cristo religioso, el que está colgado allá en las iglesias, porque nuestro Jesús resucitó, vive y es poderoso para hacer un cambio en nuestras vidas. Y si yo le creo, la puerta de lo sobrenatural se abre, y es ahí donde el Señor realmente viene a nuestras vidas y opera sus milagros. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pedro explica estos momentos de fe difíciles para nuestra vida. 1 de Pedro 1:5, y vamos a leer hasta el 9. El apóstol Pedro le dice a las personas que creen en el Señor, versículo 5: ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo vas a ser guardado por el poder de Dios? ¿En fe o en incredulidad? Pero lo primero que viene a tu mente en medio de una crisis, ¿qué es? Incredulidad y duda sobre su amor. Puertas que no se abren para cualquier área. La única manera de abrirlas es por la fe. No se abrirán porque tú te esfuerces, te ganes una úlcera pensando en el problema, te preocupes, empieces a gritarle a todo el mundo. Ahora, tenemos varias reacciones cuando estamos en medio de una crisis y empezamos a dudar del amor de Dios. La primera generalmente es enojarnos. Nos enojamos contra Dios, nos enojamos contra la gente que está a nuestro alrededor. ¿No han visto a veces en las familias que hay un problema de algo que ocurre y lo primero es que algunos se empiezan a enojar contra el resto y empiezan a culpar? Y tú, ¿por qué no hiciste esto? Si yo te dije que no sé qué. Y empiezan. Porque ya perdieron la confianza en que Dios está ahí. Y la pregunta es, ¿para qué buscar culpables o para qué enojarme contra Dios? Si el único que te puede ayudar en esas circunstancias es Dios, entonces mantén la fe. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La manera de salir de la duda, si Dios está conmigo o no está conmigo, si tengo que saltar para que Dios me agarre en su mano, ¿verdad?, y tentar a Dios dudando de su amor, la manera es, en primer lugar, definir el objetivo más alto de nuestra fe. Y yo quiero que usted lo anote allí. Defina el objetivo más alto de su fe. Yo sé que tenemos fe, y yo he desarrollado a través de los años cierto tipo de fe para ciertas cosas. Tengo fe para ver familias restauradas a través de muchos procesos de personas restauradas como familia, y he visto cómo Dios empieza a unirlas y a hacer cosas. Tengo cierta fe para la provisión económica de mi familia, que a través de múltiples crisis y de cosas hemos visto la fidelidad de Dios añadiendo y bendiciendo y nunca desamparándonos en medio de nuestras pruebas. El otro día estaba compartiendo con alguien y cómo empezamos nosotros, cómo empecé yo en el ministerio. Y cuando estaba en Cali y era un estudiante, Dios me llamó a servirle y Dios me habló y me dijo, quiero que me sirvas. Y entonces yo entré a un ministerio que trabajamos solo con universitarios predicando a Jesús, y en ese ministerio nadie nos pagaba dinero, nadie pagaba. Si yo quería servir a Dios, tendría que buscar mi sostenimiento, ¿verdad? Buscar mi sostenimiento y personas que dijeran, creemos en lo que Dios ha hecho en ti, queremos apoyarte con esto y ya. Yo recuerdo que en esa época era como 250 pesos el salario mínimo, y lo que yo recogía para mi sostenimiento era alrededor del 50% del salario mínimo. Y ese fue el inicio del ministerio, de entrar a servir al Señor, y era maravilloso. Pero nunca me faltó que comer, nunca me faltó que vivir, nunca me faltó un techo donde estar. Nunca. Y cuando había momentos donde decía, tocó aguantar hambre, ahora sí. Los que antes me donaban alguna cosa, este mes se perdieron, no llegaron.
Dios hacía un milagro, había una provisión extra, había algo que traía bendición a mi vida. Porque no todos tenemos los lujos de Piraquive. Porque ahora hay como una sombra de duda tan terrible sobre todos los ministerios. Y toda la gente está en su mente pensando, y todo el mundo se está enriqueciendo de esto. No, todavía hay gente que tiene un llamado de Dios. Y nuestro objetivo no es enriquecernos. Nuestro objetivo es traer el reino de Dios a esta tierra. Y que las personas sean salvadas y cambiadas. No deje dañar su corazón. Voy a hablar de esto la próxima semana porque voy a hablar del ministerio y el dinero. Y lo que significa esto. La tercera tentación de Jesús, ¿se acuerdan? El diablo le mostró todos los reinos de la tierra y sus lujos y le dijo, adórame y te daré toda esta riqueza. Y esta es la tercera tentación de toda persona que está en el ministerio. Y me temo que muchos han caído en esta tentación. Pero no todos. Y aquí es donde yo les digo en el Señor, ponga su corazón en Dios. No se deje estorbar su fe por las malas obras de otras personas, porque siempre habrá malas obras. Y siempre habrá gente haciendo el mal en el nombre de Dios. Pero siempre habrá personas que aman a Dios y le sirven sacrificialmente, como sea. ¿Comprende? Así que en esta tentación yo tengo que definir el objetivo de mi fe más alta. Versículo 6, primera de Pedro. Dice, y en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. ¿De qué está hablando? Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, que es mucho más preciosa que el oro, versículo 7, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto y en quien creyendo, aún ahora, que no, dice, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de tu fe? ¿Cuál es el fin más alto de nuestra fe? ¿Ser sanado de un pie? ¿Tener plata en el bolsillo? ¿Para qué te sirve tu fe? Si no te sirve para la salvación de tu alma, tu fe es vana porque está puesta en la salvación circunstancial. Y no quiero decir que Dios no haga milagros, no provea, yo los he visto en mi propia vida, pero mi fe no se va a truncar porque hoy Dios no me respondió a una necesidad económica o las cosas no me salieron como yo se las pedí. ¿Cuál es el problema de la predicación cuando están los pastores y la gente habla solamente de la salvación circunstancial? Venga aquí y le damos casa, carro y beca, Dios te va a dar esto, pacte aquí y recibirá 100 veces más de plata aquí. Cuando la gente está poniendo su fe en lo circunstancial, en lo momentáneo, el día en que no recibe, ese día, hasta su salvación eterna la pierde. Porque su fe era puesta en algo natural, momentáneo. ¿Se ha puesto a pensar que lo que más viva usted estará alrededor de 80 años de vida en este tiempo? Usted no va a vivir más de 80, 90 años. Tal vez con mucho esfuerzo algunos llegar a 100, pero de ahí no pasa. Pero cuando usted pase a la presencia de Dios, usted vivirá por cientos de millones de años en la presencia de Dios. Así que si su fe no está puesta en el lugar correcto, usted va a vivir defraudado. Porque Dios no dijo a nosotros que nos iba a salvar de todos los problemas. Lo que Él dijo es que nuestra fe obtendría el fin último de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso cuando te enfrentas a una prueba, ponle toda la fe para la sanidad, para la provisión, para lo que sea, pero entiende que tu fe tiene que ser más fuerte que eso, porque el fin último de la fe es nuestro destino eterno con Dios. Y si usted vive solo para lo temporal,
usted va a vivir amargado todos los días de su vida. Porque aquí el apóstol está diciendo que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. 6. Nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo ahí? Que vamos a pasar por diversas pruebas. Y que en esas pruebas, si tenemos clara nuestra fe en Dios, vamos a pasar a través de ellas, porque Él tiene como propósito formarnos y pasarnos a través de ellas. Y dice el versículo 7, para que sometida a prueba tu fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué la fe es más valiosa que el oro? Porque el oro no puede comprar tu entrada al cielo. Tu fe sí. Mucho más preciosa que el oro. Tu fe en Jesús te puede dar mucho más que oro. Si tú vives para la temporalidad, vamos a renegar de nuestra fe cuando seamos probados. Si vivimos para Dios, vamos a pasar a través de pruebas y dificultades, pero vamos a pasar y no nos vamos a quemar en ellas. El apóstol Pablo en Hechos 14:22 les dijo a los creyentes en un pueblo llamado Listra. Él estaba predicando en Listra y salieron gentes que no creían en Dios y lo apedrearon y lo dejaron tirado a la entrada de la ciudad porque lo dieron por muerto. Y él estaba hablando de Jesús y estas gentes se amotinaron, vinieron contra él en su celo religioso, le dieron piedra y lo dejaron lapidado y pensaron está muerto. Al rato vinieron sus discípulos, que corrieron más rápido que él, y le quitaron las piedras de encima y le dijeron, y Pablo no estaba muerto, parece que cayó desmayado, seguro de algún golpe en su cabeza, y lo levantaron y lo llevaron y lo entraron y lo cuidaron. Y cuando él se despide de ellos, les dice en el versículo 22 de Hechos 14, dice, confirmando Pablo los ánimos de los discípulos, los exhortó para que permanecieran firmes en la fe, diciéndoles, es necesario, diga conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Me estás entendiendo de qué tiene que estar hecha tu fe? Tu fe va a ser probada con fuego. Si tu fe depende de que hoy tienes plata, entonces le crees a Dios, y mañana no tienes plata, entonces ya no le crees a Dios. Tú ni creas que vas a entrar al cielo, porque tu fe no te alcanza ni siquiera para recibir un milagro económico, mucho menos para recibir la vida eterna. Por eso mi fe tiene que estar puesta en Jesús, no en las promesas de los hombres. Mi fe tiene que estar puesta en el Señor, porque Dios jamás dijo que no pasaríamos por pruebas. Si la tentación del diablo viene que no tienes dinero, entonces porque no tienes dinero ya Dios no me ama, no sirve de nada servir a Dios. Estaremos fracasados en nuestra fe. Pero el Señor dice aquí, yo te sustentaré porque tu fe te sacará y te protegerá y te llevará no solo a pasar por esta tierra a través de las dificultades, sino que te llevará a la vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando viene una prueba? Para la mejor respuesta que he encontrado en las Escrituras está en Daniel capítulo 3, verso 17. La mejor actitud en medio de una dificultad. Cuando estés en el pináculo del templo, al borde de irte al abismo, esta es la mejor respuesta. Cuando estés en una prueba, cuando el problema de tu casa no se solucione, cuando no venga la provisión, la mejor prueba, la mejor actitud. Versículo 17 de Daniel 3. El rey dijo, todos me van a adorar y se van a postrar delante de mi imagen. Daniel y sus compañeros amaban a Dios. La sentencia era que quien no adorara esa imagen iba a ser lanzado al horno de fuego, iban a ser quemados por desobedecer el edicto del rey. Ante semejante dificultad y semejante prueba, cualquiera dice, Dios, ¿estás conmigo? ¿Por qué no me libraste?
Y entonces Daniel dice lo siguiente, versículo 17. Le dice al rey en su cara: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es fe. Me salves o no me salves, Señor, te adoraré a ti. No renegaré de ti, no murmuraré contra ti, no me quejaré en medio de la prueba, te honraré. Esa fe te lleva al cielo. La fe capitalista, utilitarista, negociante que hoy en día la mayoría de gente tiene, lo va a llevar al infierno, porque es una fe que depende de la respuesta de Dios. Estos hombres sabían en quién creían. La respuesta a esta fe es que cuando los lanzaron efectivamente al horno de fuego, la historia está ahí en Daniel, Dios mismo descendió y dice que ellos caminaban entre las ascuas de fuego y un cuarto hombre aparece con ellos. Y el rey mira dentro del horno de fuego y dice: ese cuarto hombre parece un hijo de los dioses. Su nombre es Jesús. Dios caminará en medio de la prueba con nosotros si mantenemos nuestra fe en el Señor. No niegues tu fe cuando te rechace la gente, cuando se burle la gente, cuando venga la prueba. No niegues tu fe, actúa conforme a los principios de Dios, mantén tu integridad, honra al Señor y Dios te sacará de la prueba. Pero si destruyes tu fe, sales a mentir, sales a robar, sales a hacer cosas, no esperes salvación del Señor. Cuando Job cayó en desgracia, en un día perdió sus posesiones materiales, en otro día perdió a sus hijos. Cualquier persona se hubiera amargado. Pero la gracia de este hombre, de medio de la pérdida emocional, la pérdida económica, se postró delante de Dios y dijo: Señor, te adoro. Tú diste, tú quitaste, bendito sea tu nombre. Cuando su esposa vino amargada, porque imagínate, había perdido a sus hijos. La mujer está más pegada a sus hijos que el varón. Desde luego, porque ella los parió. Y esta mujer se amargó en su espíritu y le dijo: ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces Job levanta su rostro y le dice: estás hablando palabras vacías. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y adoró al Señor. ¿Qué ocurrió con esa fe? Él pasó la prueba. En el capítulo 42 del libro de Job, Dios lo bendice al doble. Le devuelve todo lo que perdió. Lo único que no hizo fue cambiarle la esposa. Pobrecita, ella perdió su fe en medio de la prueba. Y yo no digo que esto sea fácil. Pero si quieres una fe que te va a llevar a la eternidad y no solo una fe que te va a salvar circunstancialmente aquí, necesitas desarrollar una fe donde honramos a Dios, sálvenos o no nos salve, aquí estaremos, aquí adoraremos, aquí bendeciremos, a ti te serviremos, Señor. Ahora, los que no desarrollan esta fe se dejan engañar muy fácil, porque entonces aparecen los vendedores de la fe. Y los vendedores de la fe, ¿qué te dicen? ¿Quieres ver un milagro? ¿Tienes 100 millones en deuda? ¡Pacta! Pon 1 millón aquí y 100 te vendrán. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la codicia y la necesidad de la gente. Tú honra a Dios con tus diezmos y ofrendas, dale al Señor lo que es de Dios y olvídate, porque tu Dios está contigo y Dios te bendice. Pero si tú le robas a Dios, ten cuidado, porque estás desprotegido de la bendición. Porque en tu fe tú honras a quien es tu Rey y quien puede salvar nuestras vidas para la eternidad. Y finalizo con esto. Romanos capítulo 8, versículo 31. El propósito de Dios
en este tiempo es levantar hijos de Dios con una convicción absoluta en el Señor, con una confianza determinada en Dios, que no depende de las circunstancias, que no depende del negocio, que no depende de nada más que de Él, porque Él va a derramar su amor y su poder a favor de quienes le crean, como lo ha hecho desde tiempos antiguos, en hombres y en mujeres que le han creído a Dios. En las peores circunstancias de su vida se han levantado y Dios ha hecho cosas extraordinarias a través de su mano. Romanos 8:31 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, dígalo conmigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando venga la duda, si Dios está conmigo o no, porque estás teniendo sed o hambre o en una circunstancia, acuérdate, Dios está ahí y siempre estará ahí. Mantén tu fe. Tu objetivo final de tu fe no es solamente salvar tu pellejo, es entrar en la vida eterna, es recibir el reino de Dios. Y esto es más poderoso e importante. No salgas a vender tus principios ni tus valores en medio de la crisis o en medio de la prueba. Mantén tu fe en el Señor y te aseguro que también saldrás de esa prueba circunstancial. Busca al Señor de todo corazón. Y dice el apóstol 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es? Y a veces lo pienso cuando me veo en circunstancias económicas, ahorita con mi hermano en una batalla, un hombre cercano a morir, y yo estoy diciendo: no, Señor, no va a morir. Él va a ser un hombre que va a predicar tu palabra y va a cambiar sus malos hábitos y sus viejos hábitos y va a entrar. Y estoy orando con él una vez en la semana temprano, estoy haciendo mi célula con él por teléfono y está en una disposición, y yo estoy diciendo: no, va a funcionar, sus riñones funcionan por la gracia de Dios. Y yo estoy creyendo esto. Pero yo sí sé algo, que si hoy se muere, hoy va a estar con el Señor, porque ya puso su corazón en Dios. Antes no lo había puesto. Pero mi vida y lo que yo estoy pidiendo a Dios, que no me deje avergonzado en esto, es: mi hermano vivirá para contar la gracia de Dios. Y ya lo está haciendo. Pero todavía no veo todo lo que quisiera, pero mi fe está ahí. Y dice el Señor, y me dijo el Señor: cuando pidas, cuando me busques, porque vienen dudas a mi corazón, ¿estará Dios ahí? ¿Será este el propósito de Dios? Y el Señor me dijo: mira, si quieres una prueba de mi amor, no la busques en la sanidad de tu hermano, no la busques en tu provisión económica, mira la cruz. ¿Quieres ver cuánto te amo yo? Mira mi cruz, ahí está mi amor por ti. Y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas en esta vida? Por gracia. ¿Me estás comprendiendo esto? En medio de la prueba, mira la cruz. No te pongas a buscar quien te preste. Mira la cruz. Mírala. Busca al Señor. Porque es allí donde está la respuesta. De esa roca saldrán aguas. Porque esa roca espiritual es Cristo Jesús. Versículo 38. Mas estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es nuestro Dios. Cierra tus ojitos y quiero que pienses, porque la tentación en medio de la prueba, en medio de la crisis, va a venir. Dudar de su amor te desconecta de su poder. No verás milagros si te desconectas y pones duda en su amor. Nunca dudes de su amor. Su amor está por ti. No creas a la gente cuando te cobra por los milagros. No le creas a la gente. Por Dios, iglesia, hay que madurar. Todos los regalos de Dios son de gracia. Tú hónralo al Señor, sí, con los diezmos, ofrendas, eso es de Dios. Eso Dios te dijo: dámelo a mí porque le pertenece a Él. Pero Él no te está cobrando a ti.
Eso es algo que tú haces porque lo honras a Él. Pero pon tu fe, tu corazón en el único que nos puede no solo salvar del problema familiar, de la crisis financiera, de la enfermedad. Que tu fe vaya más allá que eso. Nosotros no luchamos por una salvación circunstancial, y gloria a Dios cuando ocurre, pero sepas, diablo, que me salve el Señor o no me salve, yo no te adoraré, yo no renegaré del Señor, no negaré mi fe. Me salves o no me salves, Señor, yo te amaré a ti. Porque yo no busco solamente estar bien en estos 80 años de vida, en los 40 que me quedan. Yo quiero estar bien contigo por la eternidad. Y yo mantendré mi fe más preciosa que el oro. Porque el oro se quedará en esta tierra. El oro no podrá restaurar a tu hijo ni a tu hija. Tengo personas diciéndome, le pago lo que sea, trabaje con mi hijo toda la semana para que salga de la droga. Y yo les digo, no te recibo nada, porque lo que necesita tu hijo no lo puede comprar el dinero, no lo puedo hacer yo. Hay uno solo que puede hacer eso. Su nombre es Jesús. La sanidad de tu hijo no la tienen ni los psicólogos, ni la policía. La sanidad de tu hijo está en tu corazón, en que tú abras tu corazón y le digas, Señor, he pensado que pagando podré obtener la restauración, pero cuando tu corazón se una al Señor y tú le creas a Él, y no solo tú, sino con tu esposo, con tu esposa, y los dos se unan en pos de aquel que hizo fluir aguas de una piedra, entonces verás que el corazón de piedra de tu hijo o de tu hija cambia, porque tu fe habrá tocado el corazón de Dios, y Dios es papá por excelencia. Él es papá. Amo a mi Señor, pero más que mi Dios, que mi Señor, Él es mi papá. El papá que no tuve. Él llenó el vacío de todos los errores de mi padre y está llenando el vacío de todos mis errores como padre conmigo, con mis hijos. Pon tu corazón en Él. Pon tu corazón en Él. Que en medio de la prueba Satanás no venga a tentarte a hacer algo estúpido para demostrar que Dios sí está contigo, o simplemente para decir, vio, Dios no estaba aquí. Los israelitas tuvieron sed, se enojaron contra Moisés, querían apedrearlo. Tal vez tú estés en una crisis y estés bravo con Dios, o tal vez conmigo. Lo peor que puedes hacer es enojarte con Dios, dudar de su amor, porque es esa fe en su amor la que obrará milagros. Dile, Señor, hoy tomo una decisión. Hoy tomo una decisión. Mi fe no es circunstancial. Mi fe me llevará a la vida eterna. Mi corazón no está en esta tierra. Mi corazón te pertenece a ti. Y me salves o no me salves, yo te adoraré a ti, Señor. No dejaré que esta breve tribulación, y créeme, es breve, porque el dicho dice, no hay mal que dure 100 años. Y créeme, un día morirás y ya no habrá más tribulación. Esta breve tribulación lo que hace es aumentar nuestra convicción que nuestro Padre nos ama y que un día triunfaremos sobre todo mal y reinaremos con Él. Y Dios establecerá su reino en esta tierra y la injusticia terminará y nosotros estaremos con Él. Yo quiero eso, Señor. Y hoy me esfuerzo, como hicieron estos muchachos, bajo la opresión de un rey déspota,
que los lanzó a un horno de fuego siendo inocentes. Sepas, Satanás, que nuestro Dios tiene poder de librarnos de la muerte y de ti, de tu esclavitud, nos salvará. Pero sálvenos o no nos salve de esta prueba, adoraremos solo al Señor, lo amaremos solo a Él, no venderemos nuestras almas ni duraremos de su amor, porque su amor trasciende a esta temporalidad, su amor es eterno. Gracias, Señor, y toma esa decisión, porque cuando la gente te rechaza por tu fe, muchos se echan atrás. Cuando sus cónyuges lo rechazan por su fe, muchos se echan atrás. Y Dios quiere que tú te mantengas firme, porque esa fe firme es la que va a traer la victoria sobre el problema temporal que te está afectando. Gracias, Señor. Te bendecimos. Ore allí y haga un compromiso con su Dios. La fe que usted tiene es más preciosa que el oro. No la venda por oro. No la cambie por dinero. No la cambie. Su fe es más preciosa porque ella te llevará a la presencia del Dios Altísimo. Te hará entrar donde ningún dinero puede comprar salvación. Ningún dinero comprará la transformación de tu vida ni la salvación de tus hijos. Tu fe sí. Fe es la moneda del cielo. Esa moneda es poderosa. Y dile: no me dejo engañar más, Señor. No se deje engañar. No ponga su fe en hombres que prometen cosas para esta tierra como si fueran lo más importante de la vida. Hay algo que es más importante, es tu vida eterna. No te dejes manipular. Pon tu corazón en el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nada nos separará del amor de Dios. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Adóralo y en medio de la prueba, acércate más a Él. Aunque vengan dificultades, aférrate a Él y Él te honrará. Así lo hizo con Abraham, con Job y con muchos hombres que en medio de sus pruebas siguieron firmes, amando a Dios y sirviéndole. Busca al Señor y nunca serás defraudado. No mires al hombre, no mires al hombre. No hay en él salvación. Yo no tengo salvación para ti. Yo te muestro al que me salvó, a mí, y me salvará. A Jesús el Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Seguiré. Gracias. Tal manera de Amor que su vida dio hecha timor. hasta
finales en